tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy, como lo prometí y como usted lo pidió, vamos a hablar de un par de técnicas para engrosar el tronco de los pinos. Pero ojo, alguna de estas técnicas no es solamente exclusiva para pinos. Simple y sencillamente es una técnica y la otra fue un experimento que una persona me explicó, me enseñó, de hecho la aplicó en este pino y que en realidad ha dado buenos resultados no solamente a mí, sino a otras personas a las cuales yo se las he podido transmitir. Y hoy quiero compartirlos con todos ustedes. ¿Por qué? Es bien sabido que, al menos acá donde yo vivo, en Costa Rica y también en Centroamérica, y me imagino que en muchas partes del mundo también, conseguir material ya con un tronco grueso, con un material ya con un tamaño considerable, pues obviamente aumenta un poco los ceros en la cuenta y bueno, en algunos casos se va de nuestro presupuesto. A mí me ha pasado, a mí me pasa y me seguirá pasando y estoy seguro que a usted también, al igual que a mí en muchas ocasiones hemos buscado un material, no tiene que ser pinos, puede ser ficus, puede ser bugambilias, puede ser juníperos, cualquier especie, y vamos a un vivero y vemos el plantoncito bonito y vemos aquel monstruo, aquel tronco masivo, precioso, viejo, con ojalá corteza envejecida y usted dice, wow, este es el que yo quiero. Y cuando va a preguntar el precio, a veces se nos sale un poco de nuestras posibilidades y nos tenemos que conformar hasta cierto punto con el plantoncito un poco más accesible, más dentro de nuestras posibilidades y nos vamos pensando cómo hacemos para engrosarlo, cuánto tiempo tomará y bueno, hay varias formas, hay varias técnicas que ya se han hablado en muchos lugares, también en este canal se han hablado para poder engrosar y uno de ellos, tal vez el más usado y el más recomendado y el más fácil de usar es la famosa rama de sacrificio. La rama de sacrificio aplica para prácticamente, por no decir todas las especies que nosotros trabajamos en bonsai. Y es que es una herramienta muy usada para los que por presupuesto, por gustos o por producción personal estamos desarrollando material y ocupamos que tengan un grosor mayor en el menor tiempo posible. Y bueno, nos valemos de varias cosas, entre ellas una maceta de cultivo que siempre es muy recomendable. A mayor capacidad, a mayor espacio de crecimiento del árbol va a tener más velocidad de crecimiento y también la famosa rama de sacrificio. Este árbol yo lo trabajé hace unos meses atrás acá en el canal, es un jaboticaba, obviamente no es un pino, pero es el único ejemplo, digamos, más a la mano que tengo para poderles mostrar lo que trabaja una rama de sacrificio. Yo hice un primer diseño en este árbol, ya no se nota tanto porque se desalambró y el árbol sigue creciendo, pero se había dejado una rama de sacrificio que en su momento iba un poquito más alta que esta rama principal que está aquí, donde yo voy a construir el ápice. Y vea todo lo que ha crecido. Y vea el grosor que ha tomado esta rama y el grosor que ha tomado el tronco. Tal vez no es tan significativo en este momento, sin embargo, sí ha engrosado, el árbol sí ha crecido, el árbol sí ha desarrollado y conforme esto siga creciendo, conforme esto siga tirando para arriba, esto y todo lo demás va a seguir prosperando, va a seguir engrosando. Mismo caso con un pino, de hecho es muy recomendable y todavía mejor trabajarlo solamente que con un punto diferenciador y es la maceta. Con los pinos, a mayor tamaño de maceta, más difícil a lo largo del tiempo, cuando el árbol se desarrolle, más difícil o más complicado o mayor va a ser el riesgo de reducir el pan de raíces para poderlo meter en una maceta pequeña. Y aquí yo tengo un ejemplo súper importante en esta fotografía que usted está viendo en este momento. Ve el tamaño de la maceta que tiene el pino y ve el largo de la rama de sacrificio que tiene ese pino, lo cual ha permitido formar un tronco grueso, un tronco bonito, una estructura de árbol muy linda y en el momento en que esa rama de sacrificio se corte, se acode, se elimine, usted va a quedar con un arbolito precioso, con un grosor increíble que va a dar de qué hablar. Pues el mismo concepto se está aplicando acá. Yo mientras tanto voy trabajando ramificación, voy trabajando la estilización del árbol, etcétera, etcétera, y esto sigue creciendo y yo no le presto atención. Cuando ya yo decida terminar, simple y sencillamente me voy a la base, corto la rama de sacrificio y me quedo con el árbol ya con una estructura más avanzada, con un grosor más aceptable o más bonito para mí, a corazón de gustos y demás, y asunto concluido. Mismo concepto aplica para todas las especies. Sin embargo, con el pino,
ojo con la maceta. Usted puede tener una maceta mediana, profunda, qué sé yo, pero tenga la consideración de que a la hora de poderlos retroceder, el pan de raíces va a ser un poco más difícil. No imposible, hay regiones en las que es muy fácil trabajar, obviamente en Japón. Les meten pala, les sacan, les cortan y les hacen mil cosas, pero lamentablemente no estamos todos en Japón como así quisiéramos estar. Entonces hay que tener ciertas consideraciones para estas especies que no reaccionan de la misma manera en Japón que en nuestras latitudes. Por eso es un consejo que a mi corta experiencia o el tiempo que llevo trabajando con pinos, he notado que es importante valernos de otras técnicas para engrosar y desarrollar los árboles sin tener que recurrir a una maceta enorme de cultivo o a sembrarlo en tierra, en suelo abierto, porque luego la extracción y de nuevo el tratamiento de las raíces va a ser un poco complicado y un riesgo muy elevado de que el árbol se muera. Ahora bien, volviendo al tema del pino, que es para lo que vinimos a hacer el video hoy, de acuerdo con lo que acabamos de hablar, tenemos también la posibilidad de trabajar una rama de sacrificio en una maceta más o menos cómoda para el árbol, más no excesiva, ¿ok? De todas formas, al ser una conífera, un pino, un junípero, ellos gustan de cierta manera estar apretados en lo que es el sistema radicular, no estrangulados, no asfixiados, un poquito apretados. Eso va a crear con el tiempo y la maduración del árbol algo que llamamos microfilia, que es que él propiamente por el poco espacio que tiene acá para desarrollarse, para extenderse, las agujas o las acículas o todo el follaje va a irse reduciendo un poco. De nuevo, no es llegar a asfixiarlo, no es llegar a matarlo, no es llegar a confinarlo literalmente a un espacio reduciditico para que el árbol si acaso se mueva. No es eso, no es extremo. Recuerde que en bonsái todo extremo es dañino, es darle un espacio, más no demasiado. ¿Ok? Ejemplo, regresando a este pino, que es con el que yo apliqué la técnica que aprendí. Bueno, no la apliqué yo, la aplicó otra persona, pero yo tuve la oportunidad de comprar este pino hace muchos años cuando eran baratos. Ahora pues no lo son tanto. Estos pinos míos siempre han estado en maceta plástica de un tamaño similar o de cerámica. Nunca han estado en una tina de cultivo, nunca. Tal bien por ahí el tema de las raíces que estuvieron al inicio, cuando se sembraron las semillas, tuvieron unas macetas muy reducidas y ese cepellón se dio muchas vueltas y salieron todo ese tipo de raíces que poco a poco se van a ir corrigiendo. Pero lo que nos compete en este momento respecto a lo que es el desarrollo y el grosor del tronco, dijimos, rama de sacrificio, todo mundo lo sabe, un espacio no tan amplio, ¿sí? Desarrollar ramas, etcétera, etcétera, un buen abonado, un buen sustrato, 100% exposición solar, que ya lo hablamos en el video anterior. Y ahora viene el tema, y el tema acá es sumamente increíble, y es estrangular el tronco, así como lo escuchó. Este árbol era tal vez la mitad de grosor, y voy a hacer un acercamiento para que usted pueda ver la diferencia de grosores entre la base y el resto del tronco como originalmente era. Veamos ahora sí en detalle este tronco, y usted puede ver el grosor que tiene acá. El grosor que tiene acá tiene una pequeña curva hacia acá, ¿ok? Pero note también el grosor que tiene el resto del tronco ya yendo acá hacia arriba. Hay un grosor importante acá. Obviemos, como dije, estas raíces que poco a poco se van a ir eliminando. Sé de un amigo que cuando ve esto hasta que se le retuerce el estómago, pero poco a poco las vamos a ir eliminando. Obviando esta situación, vea el grosor que tiene este tronco, que vendrán siendo 2 pulgadas y media aproximadamente, y hace la pequeña curva acá y vea lo que reduce aquí. El tronco originalmente era de este grosor. Sin embargo, ¿cómo se hizo para llegar a este grosor? Muy sencillo. Cuando el árbol era joven y flexible, se alambró y se le dio esa curva. Entonces el árbol se retorció un poco y se le hizo una pequeña curva que está acá. Obviamente ya no se nota tanto, simplemente se nota un cambio de dirección porque esto ha engrosado, pero se alambró hasta este punto de acá donde cambia de grosor. No se usó un alambre muy grueso, se usó un alambre mediano, digamos, lo suficiente para poderle dar movimiento, y ese alambre está ahí adentro aún el día de hoy. Estos árboles tienen la capacidad de asumir o absorber
todo lo que se considera extraño dentro de su corteza, como muchos árboles en general, ¿ok? Sin el riesgo de asfixiarlos, sin el riesgo de que se ahorquen. Hay algunos árboles que sí, llega a ahorcarse, el tronco se debilita y cuando usted quite ese alambre o si no lo quita, eso va a seguirse ahorcando y el árbol probablemente se va a quebrar. Ellos no. Entonces, ese alambre se metió un poco en la tierra y se le dio curvas firme, o sea, bien firme, el alambre bien tenso, hasta este punto de acá, se le dio el movimiento, se le dio la curva que se le quería dar y ahí se dejó. El árbol siguió creciendo, seguimos trabajándolo, yo al tiempo lo adquirí y esto como empieza a apretar y el árbol empieza a crecer, el árbol empieza a hacer esto y lo envuelve y esa situación, esa acción de envolver, de asumir ese objeto extraño, de cubrirlo, lo que hizo fue desarrollar un grosor mayor en la base, lo cual el día de hoy se ve bonito. Como digo, el alambre sigue ahí y seguirá por los siglos de los siglos, ya no hay forma de sacar ese alambre. Al principio se ve feo, al principio se ven muy marcadas las curvas donde el labio de cicatrización se empieza a expandir, se empieza a engordar alrededor del alambre, pero llega un momento en que ya se alisa, toda la corteza se vuelve a unir y el árbol puede tomar ya ese grosor y usted lo puede hacer en ramas y lo puede hacer en tronco. Ojo, no simplemente vaya a hacerlo en un tramo nada más. Si usted lo hace en un pedacito así, lo que va a generar es un crecimiento invertido. Ojo ahí, es una porción que por lo general se hace en el primer movimiento, en la primer curva, lo que llamamos el tachiagari, que es el primer movimiento, la primera zona de movimiento del árbol. Ahí sí podemos ir con seguridad, bien firme el alambre, bien socado, sin estrangularlo, pero sí que quede el alambrado bien hecho, bien puesto, bien firme, y lo dejamos crecer y nos olvidamos de ese alambre. Esto no pasa inmediato. Esto no es que al cabo de 6 meses, uy, mira el árbol cómo está. No, no pasa así. No pasa así. Esto hay años de por medio aquí metidos, ¿verdad? Pero es algo que el árbol lo va a ir adoptando, lo va a ir encerrando y va a ir generando crecimiento. Hay otra técnica que yo no he usado, pero se las voy a comentar también a continuación. La otra técnica es utilizar un aparato como estos, filoso, un bisturí, esto se llama un exactus. Esto es una paleta, una espátula con mucho filo como si fuera un bisturí. Y lo que vamos a hacer literalmente es apuñalar la corteza del árbol, llegando prácticamente hasta el duramen. Entonces nos posicionamos en el área donde queremos que el árbol reaccione y vamos a hacerle cierta cantidad de heridas a lo largo, por muchos lados del tronco, hacia donde queremos que él reaccione para que el árbol pueda generar cicatrices, callos de cicatrización. Entonces, el apuñalamiento va a llevar de una forma uniforme en toda la circunferencia del área que queremos engrosar. Aquí sí yo me atrevería a decir que podríamos utilizar este tramo recto que tiene el árbol sin cambio de grosor tan significativo. Entonces yo podría dividirlo en dos, dejo la parte donde ya construyó el ápice de ese grosor y trabajar en esta parte media acá para poder tener un grosor aquí, un grosor diferente acá y otro grosor diferente en el tercer tercio del árbol. Entonces, con una herramienta de estas, vamos a meterlo sin mucha precaución, ¿verdad? Llegando hasta al duramen y vamos a causarle varias heridas uniformemente al árbol en la circunferencia. Eso, como les digo, va a generar en el árbol que la corteza se estimule porque hay una herida. No va a influir en el flujo de savia, no va a interrumpir el árbol, no va a dañarlo, no va a matarlo. Simple y sencillamente va a hacer que la corteza reaccione y empiece a generar dentro de esa herida o a lo largo de esa herida un abultamiento que son obviamente el labio de cicatrización tratando de cerrar esa herida. Entonces eso va a generar un abultamiento uniforme, tridimensional o por todos los lados del árbol por donde usted hizo las heridas. Ojo ahí, otro detalle. Si lo hace solamente un lado, le va a salir cachetón por un lado y el otro lado se va a quedar liso. Por eso es que hay que hacerlo uniformemente y por la circunferencia, por toda el área que queremos que el árbol reaccione. De nuevo, tampoco es inmediato. Siento que es un poco más rápido de reacción a razón de visualmente ver que el árbol está cicatrizando que el tema del alambre. Entonces, son cosas con las que podemos ir
probando, podemos ir viendo cómo podemos ir reaccionando con nuestros árboles con los que queremos ir dándoles un mayor grosor. Ahora bien, dentro de todo esto que hemos conversado, cabe la pregunta, ¿será necesario hacerlo? ¿Es imperativo que todos mis árboles tengan un tronco masivo, gordo, majestuoso, vistoso y un largo, etcétera? La respuesta es no. Estos simplemente son recursos extra, haces bajo la manga que podemos tener cuando queremos darle a uno de nuestros árboles o a varios un extra, un detalle adicional. ¿Y por qué no experimentar? Yo no le diría no experimente con su árbol favorito, con su mejor árbol, porque si cometemos un error, probablemente lo vamos a dañar. Si usted quiere experimentar con pinos, mi recomendación es cómprese un plantoncito, que relativamente son más accesibles que un árbol ya más maduro, obviamente, y haga sus experimentos. Métale alambre, tuérzalo, deje que se engorde, deje que se absorba todo ese alambre por la corteza y vea cómo reacciona. Si reaccionó bien, va a tener un súper proyecto, ¿verdad? Y de paso, a otro plantoncito o a ese mismo más adelante, hágale las heridas con el bisturí, con el Exactus o con cualquier objeto filoso, delgado, que pueda entrar bien en la corteza para hacerle este tipo de heridas y permitir que el árbol genere cicatrización, labios de cicatrización y por ende engruese la corteza. Haga sus experimentos con árboles, como les digo, no tan refinados o no tan trabajados o no tan queridos por aquello de los errores. Sin embargo, todo lo que hacemos tiene que ser en pro del beneficio de nuestros árboles. Obviamente genera un estrés, obviamente para el árbol es un objeto extraño, obviamente para el árbol es una herida que tiene que sanar, una herida que tiene que superar, es un estrés del cual tiene que lidiar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que acompañarlo con un cuidado adecuado, como dije en el video anterior, un buen abonado y una buena ubicación, para que el árbol tenga los recursos y la capacidad para salir adelante, que no sea objeto de nuestro capricho o de nuestra avidez de conocimiento y de nuestra necesidad de experimentarlo, porque simplemente nos pican las manos por ver cómo reacciona el árbol. Seamos consecuentes y seamos conscientes de que al árbol obviamente le estamos generando estrés, seamos responsables y vayamos paso a paso, porque de alguna manera o estamos sabidos todos que es un ser vivo y también merece respeto, merece tener sus tiempos y merece ser cuidado, ser entendido y que obviamente podamos nosotros ambos, árbol y artista, podernos desarrollar de forma pareja, de forma homogénea y que simplemente podamos divertirnos en el proceso y ver los resultados a largo del tiempo. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Facebook e Instagram como Mi Taller de Bonsai y en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!